¿Cuál era el objetivo de los grupos que fueron unificados por la fuerza del bando nacional? ¿Era instaurar una democracia auténtica? Venga, hombre. Buenas a todos. Me he metido un momento en Twitter y me ha salido pues un vídeo de Fernando Paz hablando de historia en un debate que tuvo, aquí está en una charla, contra Pablo Iglesias. Bueno, no me podía aguantar a hacer una pequeña video respuesta a este vídeo, ¿no? Y sobre todo también a la actitud, porque hay gente de verdad que critica al contrario unas cosas y luego ellos hacen exactamente lo mismo, ¿no? Y creo que en este caso los fans enfervorecidos de Pablo Iglesias y los fans enfervorecidos del discurso, no ya por paz, no lo digo ahora por él, sino por el discurso como franquista, que ahora se ha fusionado como con lo antiprogre. La gente que sigue este tipo de cosas, incluso son gente liberal, algunos. Bueno, liberal, porque claro, es que un liberal de verdad, ¿cómo puede apoyar eso, no? Pero bueno, son los típicos que hablan de Bitcoin. Te voy a poner, en primer lugar, algunos de los comentarios y ya me pongo a poner el vídeo, pero para que veáis el nivel, ¿no? Fernando Paz se pone aquí a hablar de una serie de cuestiones, ¿no? Que no puedo estar más en desacuerdo con muchas que dice. Con otras, bueno, pues es que son datos que da, tampoco... hay que ver también un poco lo que se construye, ¿no? Con esos datos. Los datos en sí solo, hay gente que hace maravillas a la hora de retorcer las cosas y que parezca nota. Que no lo estoy diciendo por él porque yo a él le conozco en persona, de cuando fui a lo de 7NN. Don Roberto Vaquero, historiador, presidente del Frente Obrero. Yo he hablado allí con él, he visto alguna cosa de él, por ejemplo, esto acabo de ver, pero las típicas cosas por las que le suelen insultar no las he visto. Conozco algunas porque me lo ha dicho gente, sobre todo insultándome por haber ido a 7NN, pero yo no he visto un vídeo suyo diciéndolo, ni he visto un libro o un escrito suyo diciendo eso. Entonces no me voy a meter ahí, solo voy a hablar única y exclusivamente de lo que sale en el vídeo. Así que bueno, primero pongo el vídeo mejor y luego pongo los comentarios. Bueno, está un poco en precario el vídeo, pero porque lo estoy haciendo según lo he visto. Bueno, en primer lugar hay que decir una cosa, porque hay mucha gente en los comentarios poniendo ¡oh! Aquí están los comunistas, no tienen ni idea de historia. Bueno, para empezar, Pablo Iglesias no es comunista. O sea, eso para empezar. O sea, como mucho sería un tibio socialdemócrata, en todo caso, y profundamente postmoderno. Pero... no es comunista, no es historiador, porque es un tío que no tiene unos amplios conocimientos de historia, no los tiene. Él se dedica a otras cosas. La historia no es lo suyo. Entonces, pues en este vídeo pues sale recibiendo por todos lados. O sea, eso sí que es verdad, porque además se nota en la cara que está en plan de... es un fragmento, la gente dirá, no, luego contestó... Mira, esto ha sido como un déjà vu, esto lo vi hace bastante tiempo. Años después me hice el canal, y ahora lo he visto y me he acordado. O sea, que no es así. O sea, a nivel de historia le pegó un repaso importante porque está hablando de cosas que él desconoce. ya por ahí. Pero es que eso no quiere decir que Fernando Paz tenga razón. O sea, ahora vamos a analizar, ¿vale? Entonces vamos a separar las cosas. Bueno, conmigo, cuando yo lo conocí en persona, fue una persona encantadora y muy respetuosa conmigo. O sea, no tengo nada malo que decir de él. Salvo nuestra gran diferencia ideológica y política. Bueno, yo conozco a Pablo Iglesias también. Pablo Iglesias he de decir que en el trato personal no puedo decir lo mismo que de Fernando. No puedo decir lo mismo. Pero yo voy a intentar ceñirme solo a lo que dicen y quiero decir que cuando se debate sobre historia, por ejemplo, es que estos debates televisivos son como muy, sobre todo en esa época, como muy a pisarse, muy a... Si yo tuviera un debate con alguien que defendiera este tipo de posiciones, que por cierto, Fernando, me debes un debate, no contigo, pero acuérdate de que me dijiste que íbamos a hacer un debate sobre Stalin porque nadie se atreve a defender a Stalin, ya te dije yo que sí. Dijiste que sí, que lo ibas a apañar y han pasado años y no has apañado nada. Pero bueno, no pasa nada. Estamos acostumbrados a que la gente nos haga esto. Lo que sí quiero decir es que la crítica que voy a hacer va a ser al contenido en sí, que si yo tuviera un debate con alguien de este corte, pues habría dos opciones. O nos ceñiríamos a hablar de cómo fue el conflicto a nivel real y material, con datos, y a ver qué pasó realmente. Sería así la charla, para aclarar determinados conceptos ahí y contrastar fuentes, etcétera. O sea, sería por un lado.
O se podría hacer por otro lado, en el sentido, o combinándolo, me da igual, pero de una forma respetuosa, combinándolo con la cuestión ideológica, que tuvo una gran importancia, pero un hecho material en sí, como puedan ser unos fusilamientos, por ejemplo, aunque pueda tener un origen ideológico, no es la ideología en sí. Porque esas personas no es la ideología en sí. O sea, quiero que quede claro esto. Entonces se puede debatir de ideología, se puede debatir de historia, pero a veces mezclar, si no se hace de la manera adecuada, puede salir un verdadero engendro. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿vale? Sobre todo a la hora de hacer este tipo de debates. Venga, lo pongo. Quien comienza el bombardeo de la guerra civil española contra la población civil es la República, es el Frente Popular. Son los primeros que bombardean las plazas del norte de África. Tenemos el bombardeo de Cáceres. La aviación republicana, hasta que llegaron los equipamientos y la Legión Cóndor, por ejemplo, es verdad que en determinados aspectos pues sí tomó la iniciativa, pero que bombardee determinadas plazas no significa que estén bombardeando a la población civil. Lo que significa es que están atacando al ejército sublevado en un contexto de guerra. Entonces decide empezar, que quién ha empezado, quién no, pues obviamente quien empieza el conflicto es el que se subleva contra el régimen, que es el que inició las hostilidades. Porque, ¿qué fueron primero? ¿Esos bombardeos o las intrigas y los movimientos, incluso los ajustes de cuentas que hubo en esos territorios del norte de África? O sea, lo que está diciendo, pues obviamente Pablo Iglesias, como lo desconoce, pues no va a decir nada, pero bueno, yo no recuerdo que dijera nada sobre eso en concreto. A lo mejor alguien me tira de hemeroteca y me dice, pues sí que dijo no sé qué. Yo no lo recuerdo, porque yo estos debates me los veía. Pero si me lo pasáis, reacciono al vídeo entero. No tengo ningún problema. Yo estoy a este fragmento porque es el que he visto. Entonces, sobre el inicio no de las confrontaciones y demás, creo que ese argumento no va en pro de lo que quiere defender aquí, porque es que ellos, o sea, no me refiero a él, sino el movimiento nacional y el ejército del norte de África fueron los que iniciaron las hostilidades, mismamente para poder empezar a planificar el pasar a la península, etcétera, y no solo lo hicieron allí, es decir, el levantamiento fue general, otra cosa es que fracasara en determinadas zonas. Y por eso se dio el inicio a la contienda, es decir, el objetivo de los militares no era que hubiera una guerra civil, sino dar un golpe y ya está, y ganar lo más rápido posible. Entonces pensar que... Es que dice esto y parece que las hostilidades las inician los republicanos, ¿no? Que aquí habría que retrotraerse a hablar de cómo fue la República, de un montón de cosas que sé que me las diría, seguramente. Pero aquí no las dice, entonces yo me centro en lo que dice aquí. Nunca hablamos de esto porque habéis construido una serie de mitos que yo admito que han funcionado muy bien a nivel propagandístico. Oye, esto lo hacéis de cine. Bueno, el bando nacional, con todos los años que estuvo luego la dictadura, también ha generado una serie de mitos. Es que hasta de películas. Es una cosa innegable. ¿Te quieres vendar? No, no es necesario. Entonces date la vuelta. No, me habéis de matar de frente. ¡Arriba España! ¡Fuego! Entonces, claro, es que esto es una cosa que es como una partida de ping-pong. O sea, en realidad es muy fácil de devolver y creo que no aporta mucho a la hora de esclarecer, ¿no? Porque como historiador, la obligación que tienes también es un poco esclarecer los acontecimientos para que se puedan conocer realmente. Y creo que este tipo de cosas pues no favorecen. Pero la realidad histórica es completamente diferente a lo que has enunciado y a lo que has dicho. En cuanto a la realidad histórica, el convoy de la victoria que se llamó, no fue gracias a Alemania e Italia, no es verdad. Se pasó el estrecho desde antes de que llegaran los aviones. Es que aquí Pablo seguramente haya argumentado muy mal. Es decir, creo que es bastante más fácil de argumentar, porque de hecho es lo que pasó, que efectivamente uno de los factores importantes para que, en última instancia, Franco y lo que representaba terminara ganando la guerra fue precisamente la ayuda extranjera, tanto de Italia como de Alemania, que era fiada, es decir, luego hubo que pagarla, pero sí que tuvo un papel importantísimo, hasta el punto de que, bueno, ya no es que lo diga yo, sino que hay bastantes actores importantes de esa época, incluso del bando que luego se llamó franquista, del bando nacional, que admitían que esa ayuda era verdaderamente indispensable y vital y que lo fue para conseguir la victoria. A ver, Paz es una persona versada en el tema, es una persona que sí sabe de historia, independientemente de sus posiciones y de que intente defender cosas que desde mi punto de vista son indefendibles, pero es una persona que
se ha molestado en conocer. Es una persona que pues cita autores, además lo hace de memoria, cita discursos, da datos muy concretos, que además son comprobables algunos. Entonces, pues obviamente, alguien que no esté familiarizado con el tema, pues no tiene absolutamente nada que hacer. No tiene nada que hacer, y por eso a Pablo Iglesias le pasa esto. Entonces lo lleva por el discurso melodramático de, oh, la democracia. Ya, pero es que las cosas hay que decirlas como fueron. Es que es la única manera de que te vean honesto y además de que tu labor valga para algo. Entonces, las posiciones que está defendiendo tienen que ser derrotadas, obviamente, pero tienen que ser derrotadas en base a la realidad. O si es una lucha ideológica, en base a esa lucha ideológica y política. Pero no con discursos melodramáticos basados en el desconocimiento o la mentira. Porque son fáciles de desmontar. O sea, esta gente son... Aunque la gente, oh, es un analfabeto. A mí cuando fui me decían, es un fascista que no sé qué, es un tío que no ha leído un libro y que va de no sé qué. Bueno, tú luego le escuchas hablar y obviamente sí. Es una persona muy culta y es un tío inteligente y negar en un adversario político las características que tiene, lo único que te deja a ti es como un imbécil. Entonces, en este caso, sí que le da un repaso, pero porque él sabe de historia y el otro está con discursos melodramáticos. Y los discursos melodramáticos es que en cuanto rascas un poco, se quedan vacíos. Ahora hablaré sobre esto porque quiero hablar de la democracia, quiero hablar de la revolución, quiero hablar de más cuestiones, pero es que me estoy adelantando, porque, claro, yo me he visto justo el vídeo y he dicho, me grabo un vídeo, esta es la segunda vez que me lo veo, entonces ya sé lo que va a decir. Deberías conocer la historia del dato, por ejemplo, del destructor. Es decir, eso no es cierto. Por lo demás, yo te conmino a que leas el discurso de Indalecio Prieto del 8 de agosto de 1936 en Madrid, por la radio, donde se ríe de los sublevados, se ríe de los nacionales, porque retrata una situación que es verdaderamente trágica para ellos. Les dice, pero si no tenéis nada, si nosotros tenemos el reconocimiento internacional, la industria, y en una guerra moderna eso lo es todo, la agricultura más rica, lo tenemos todo en nuestras manos, vosotros no tenéis nada. Aunque vuestro valor, les dice, ascendiera a lo legendario, no podríais hacer nada contra nosotros. Bueno, esto voy a decir varias cosas, ¿vale? Hay una cosa que se llama propaganda. O sea, eso para empezar, ¿no? Que no tiene por qué tener una gran base de realidad. Luego, Indalecio Prieto, o sea, yo no entiendo por qué le tiene de referente de nada. Las posiciones de Indalecio Prieto, que para mí es las posiciones más reformistas, se acabaron imponiendo después, pero en la época de Largo Caballero... Y luego con la época de Negrín, o sea, fue luego posterior. Sí que es verdad que tuvo su momento, pero sus posiciones, de hecho, si se caracterizaba por algo, era por ser un furibundo anticomunista. Y por ser una persona que pues como en este discurso, que las cosas que decía precisamente, o sea, no eran precisas. No eran nada precisas ni nada correctas. Entonces, tener solo un discurso de una persona que habría que coger con pinzas. De hecho, recomiendo Nuestra Guerra, de Enrique Lister, que son sus memorias, para que veáis un poco la naturaleza de Indalecio Prieto y de la época cuando tuvo más poder. Y desde luego a mí no me parece algo ejemplar. Es decir, también podemos coger discursos del bando nacional, de algunos que hablan, que dices... que se vienen muy arriba, pero muy, muy arriba. Y luego esa no es la realidad. Entonces a mí, sinceramente, solo ese discurso no engrandece al movimiento nacional. Yo lo siento, pero no lo veo por ninguna parte. O sea, me parece muy insuficiente. ¿Qué pasa? Que Pablo Iglesias jamás va a atacar a Indalecio Prieto, pero Indalecio Prieto para mí representa lo peor de la tradición del socialismo, hasta que luego ha ido degenerando, claro, porque dirás, no, Felipe González es peor, hombre, claro, claro que es peor, pero es muy posterior. Pero de lo anterior me parece lo peor. Lo peor, lo más reformista, lo más conservador y bueno, lo más execrable de ahí. Que efectivamente eso es lo que se termina imponiendo, ¿no? Y degenerando aún más, pero... no me parece, de verdad, no me parece algo tan reseñable para marcar eso, sinceramente. Porque si por algo se caracterizó el gobierno republicano justo de antes del golpe, fue por minusvalorar a los golpistas. O sea, pensaban que iba a ser algo en plan de risa, que aquí no va a pasar nada, y se los comieron.
Y si no se los comieron de una, fue precisamente porque había una organización popular que no estaba dispuesta a entregar el país al movimiento nacional. Es que cuando los del movimiento nacional están entrando en Madrid y los que les paran, ¿quiénes son? Pues es que el gobierno ya lo daba por perdido. Entonces a mí que me ponga esto de Prieto como lo más importante, pues no sé, me parece muy forzado, la verdad, muy, muy forzado. Y por último, has cometido una falacia a mi manera de ver esencial y has identificado a un bando que era revolucionario, marxista, anarquista y separatista con la democracia. No tenían nada que ver, absolutamente nada que ver con la democracia. Todo lo contrario, utilizaron la democracia... Aquí lo que tenía que haber preguntado es, ¿tú defiendes la democracia? Ahí pondría Poker Face. Pero ahora en serio, fuera de bromas. Dice, vale, dentro del lo que él dice que es el bando republicano, que era el Estado en sí, o sea, el gobierno republicano, estaban los comunistas, que tenían muy poca fuerza, y eso lo sabe Fernando perfectamente, y no pintaban nada en un principio. Los socialistas, que ahora vamos a ver qué tipo de revolución, vamos a hablar de qué tipo de revolución querían. Los anarquistas, pero que eso es cuando es la guerra ya, porque anteriormente, y además los anarquistas... con lo que pasó en Aragón y la Telefónica, etcétera, parecía que trabajaban para otros, sinceramente. Y sin ánimo de faltar a nadie al respeto, pero es la verdad. Y en cuarto lugar, dice los republicanos. Ya, pero es que los republicanos, esos sí defendían lo que Fernando hoy en día se puede entender por democracia, ¿no? Democracia burguesa. O sea, eso sí existía dentro del movimiento, o sea, del bando republicano, independientemente de que hubiera otros sectores que eran más radicales. O sea, sí que es verdad que ahora lo va a decir y lo detallaré más, el tema de lo que pretendía realmente el Partido Comunista, lo que pretendía realmente el Partido Socialista. Ahora vamos a hablar sobre ello porque son cosas diferentes. Eso Fernando lo engloba todo en el mismo sitio, pero eso no es así. Y además él lo sabe. O sea, yo creo que esto lo dice porque está con Pablo Iglesias y sabe que no le va a decir nada. Pero yo en un debate conmigo hubiera saltado en el momento. Es como si yo digo que él, por ejemplo, o Vox o lo que sea, es igual que el Partido Nacional Socialista de Alemania. ¿Por qué? No, defienden lo mismo. Pues no, porque en cuanto miras sus documentos y las cosas que hacen y lo que pretendían, etcétera, te das cuenta de que no. O sea, he puesto un ejemplo de dos cosas de tiempos distintos, pero Alianza Nacional y Vox, por ejemplo, ¿defienden lo mismo? Obviamente no. O sea, obviamente no. Pues en esa época igual es como si me dices que el Partido Nacionalista Español defendía lo mismo que las Jons en la época de antes de juntarse con Falange. ¿Defienden lo mismo? ¿Tienen la misma apuesta? Decidme. No, obviamente no. No. Pues el Partido Socialista y el Partido Comunista tampoco. Y ahora vamos a hablar de qué defendía cada uno y por qué. Entonces, aquí está como englobando cosas que esto, con alguien que sepa un poco de historia y se haya leído mismamente las propuestas, esto se cae. Y otra cosa, perdonad que se me iba, porque yo no voy a mentir, yo no voy a hacer ni demagogia, ni me voy a hacer el demócrata, porque no lo soy. Yo soy comunista, pero lo quiero dejar muy claro. En el bando republicano sí se defendía la legitimidad democrática del gobierno republicano, del régimen que había desde el 31. Y si había partidos, que es que era el presidente de la República, y eran partidos importantes. Estamos hablando de que esos son los típicos demócratas. ¿Vale? Esos estaban en el bando republicano. La cuestión es, ¿había eso en el bando nacional? ¿Cuál era el objetivo? Independientemente de que fuera una etapa, como dice él, bueno, sí, muy bien. Pero, ¿cuál era el objetivo de los grupos que fueron unificados por la fuerza del bando nacional? ¿Era instaurar una democracia auténtica? Venga, hombre. Se puede criticar muchas cosas del bando republicano, pero esto no. O sea, esto no. Por aquí no pasamos. Por aquí no pasamos. Claro, porque es como, no, la violencia dentro del Frente Popular. Claro. Cuando Franco coge y fusiona, o sea, disuelve a los demás, les obliga a disolverse, y fusiona por la fuerza a Falange de las Jons y a Comunión Tradicionalista, se pone el de jefe, y cuando, después de toda la cuestión de Dilla y demás, que acaba en la cárcel,
acaban él y dirigentes de su grupo, que era el jefe de Falange, elegido por Falange, acaban en la cárcel. De hecho, les condenan a muerte y al final acaban en la cárcel. Y Falconde se va fuera para que no le pillen, que era el jefe de Comunión Tradicionalista. ¿Pero qué elecciones van a dar de democracia? De nada. Mira, está bien que critiquen lo que quieran del Frente Popular, pero hay cosas que hay que tener un poco de decoro. Hay que tener un poco de decoro. Porque los falangistas auténticos fueron perseguidos. Incluso los carlistas. Por favor, seamos serios. Es que me da rabia que Pablo Iglesias haya estado en esta charla y haya dicho 4 memeces. Mira, si tanto de verdad a la izquierda quería la República, ¿por qué sublevasteis contra ella? Pues esto es muy fácil de explicar. Cuando se insurrecciona, precisamente, que es un fracaso absoluto, excepto en Asturias, y en Cataluña, porque no entregan armas, por lo tanto fracasa también, porque Esquerra siempre ha sido un partido lamentable, es lamentable ahora y era lamentable en la época de la República. Cuando se da esa insurrección que se intenta hacer general, es porque el plan, es que claro, habla de planes, pero habla de los planes que quiere. El plan que tenía la CEDA, el plan que tenía Gil Robles, era instaurar una república de orden autoritaria homologable a Italia. Entonces, cuando las fuerzas obreras, que van a acabar fusiladas, sus cuadros van a acabar fusilados, ven que va a llegar el fascismo, y ya ha habido ejemplos anteriores de que lo consiguen, obviamente se insurreccionan contra esa república de orden y autoritaria, pero no es frente a la república en general, es ante ese tipo de república, porque entran como ministros. Por eso pasa. Claro, es que habla del plan de no sé quién, pero luego no habla de los suyos no habla de sus planes. La utilizabais como una etapa para la llegada a una república socialista. Y eso lo sabes, está en los documentos del Partido Socialista después de su giro del verano de 1933. Está, por supuesto, en el Partido Comunista, que quería tutelar todo ese proceso. Yo tengo una pregunta ante esto. ¿Era la misma la apuesta del PSOE y la del PC? Obviamente no. Porque cuando los terceristas se van y junto a otros grupos fundan el PC, se van porque el PSOE no quiere sumarse a la Cominter. Porque el PSOE va por libre. Incluso en la huelga revolucionaria del 17, la de aquí de España, la visión que tienen ellos del socialismo, del poder obrero, no tiene nada que ver con lo que pasó en la Unión Soviética. Ellos fueron a la Unión Soviética y salieron espantados de allí. Un sector, que es el del PSOE. El otro se escindió y montó el PC. Junto con otros grupos, pero montó el PC. Entonces, no era la misma posición. Obviamente el PC quería hegemonizar ese proceso y ser el partido dominante e instaurar un régimen socialista. Sí, también lo quiero yo ahora, claro que sí. Sí, por querer, claro que lo quiero. Pero el PC era consciente de las capacidades que tenía y lo que podía y no hacer y se adaptaba a las condiciones materiales del momento. El PC no llamaba a la insurrección armada por el socialismo. No era su apuesta, incluso durante la guerra, era primero ganar la guerra. Y se enfrentó a grupos de trotskistas, de anarquistas, etcétera, que querían hacer la revolución imaginaria porque estaba ganando Franco. Entonces, no tiene sentido porque la visión del PSOE y la del PC son distintas. No es justo que lo aglutinen uno. No es justo porque son cosas diferentes. O sea, no es lo mismo lo que defendía Largo Caballero, por poner al más incendiario de boquilla. No es lo mismo lo que defendía Largo Caballero que lo que hacía Stalin en la URSS. Es que es faltar a la verdad. Es faltar a la verdad. Ellos no querían una URSS. Y es que, como dice él, están los documentos. Y están las posiciones que mantuvieron. Y están los documentos internos de cuando no se suman. Y externos. De cuando no se suman a la Cominter y los motivos por los que no se suman. Y entre otras cosas es por el tipo de Estado. Porque no están de acuerdo en cómo son las cosas allí. Porque eran antidemocráticas. Entre otras cosas. Así que lo mismo no es. Es muy injusto que diga que es lo mismo. Lo hizo efectivamente con Negrín. Mira, con Negrín es que hay tanta sobredimensión de su figura. O sea, dentro de los del PSOE, mira, estupendo, el mejor. Pero fue precisamente la persona que limitó al PC también. O sea, si Negrín hubiera tenido una posición más valiente
y más de ir con el PC, sobre todo en la época final, y no dejar a Casado y a toda esa reata de traidores en Madrid, es que incluso el curso de la guerra podría haber cambiado. Entonces, esto de... No, Negrín es que era del PC. Negrín no era del PC. Y luego después tampoco lo fue. O sea, no es verdad. No es verdad. Se puede ver todas las cosas que escribió, los discursos que dio, las posiciones que mantuvo después de la guerra. Negrín se quedó solo con muy poca gente suya. Y fue abandonado por todos. O sea que, por favor, que no diga cosas que no son verdad, porque si no Negrín hubiera sido, vamos, la figura que hubiera cogido así el PC y en la URSS lo hubieran también movido, y no es verdad. Si es que se ve cuando acaba la guerra, con lo que pasa después. Y esos son hechos. No es un relato, son hechos que se pueden constatar. El objetivo era la constitución de una república soviética, de eso que se llamó después de la Segunda Guerra Mundial las repúblicas populares. A eso es a lo que íbamos. Claro que Caballero no tenía ni idea ni de qué es eso. Y la República Española era un instrumento para llegar a eso. Depende de para quién. Es que lo estoy diciendo en plan de, era esto. Bueno, era eso y más cosas. Por eso os lo tomasteis, la República, y fue su gran error. Yo no sé por qué mete a Pablo Iglesias como si fuera cosa suya. Pablo Iglesias hubiera estado en Inglaterra viviendo. Si hubiera pasado eso aquí. Estás tú que Pablo Iglesias se queda aquí a combatir o a hacer algo. Estás. No tuvo una voluntad de convivencia real. Ni la derecha. Por favor, mira, me voy. Pero si la estrategia que tenía la derecha era precisamente... De hecho, a ver si sale mi libro y se lo enviamos a Fernando para que me ponga a caer de un burro. Va justo sobre esto. La estrategia de violencia y provocación de los grupos de la derecha radical, o fascistizante, o como lo queréis llamar, para precisamente legitimar el golpe de Estado. Pero si es que fue la estrategia de la derecha en España y de los tradicionalistas, fue la estrategia. Junto al ejército, a los elementos más racionales del ejército, fue su estrategia. Pero sí que se puede ver en sus publicaciones. Tú lees el No Importa cuando están ilegalizados ya, Falange, y no hablan más que de las acciones armadas que hacen y jactándose de sus venganzas y del clima de violencia que están creando. Si lo dicen en sus publicaciones. Es de verdad... Mira, cuando dice Pablo Iglesias todo el rato, no, y tienes que mirar tal artículo, no sé qué. Hola, por supuesto, y los de Falange también hay que mirarlos. Y el ABC de la época, y es que hay muchos testimonios de esa estrategia de violencia que es clara y manifiesta. Pues es que era la estrategia desde mucho antes de que ganara el Frente Popular. Era una república para los republicanos, ni para los demócratas, ni para... Depende de quién. Si tú lees a Azaña, por ejemplo, pues claro que es su posición. Pero es que Azaña era el presidente de la República. Digo yo que algo pintaría. Por lo menos antes de la guerra. No sé, de verdad que he visto este vídeo y me he enfadado. Sobre todo con Pablo Iglesias. Por no saber defender nada. Eso es lo que más me ha enfadado. Y ya quiero ponerlo en los comentarios para que veáis. Mirad este tío. Es la desmemoria histórica. Y luego la historia, lo que fue, sin más. Se jura, pero la historia es lo que fue. Bueno, escribe un poco raro, pero bueno. Dice, cada uno que se informe acuda a las fuentes y que elija. Muy bien, dice, la PSOE y comunistas, 100 años de pobreza, 100 millones de muertos. ¿En eso en dónde? O sea, ¿dónde ha habido 100 millones de muertos? O sea, tanto que te gustan los datos, vamos a los datos. ¿Qué datos de mierda estás manejando para decir esa barbaridad? Y sobre todo, espero que solo los 100 años... ¿A qué años te refieres? ¿Qué 100 años? ¿100 años de qué? O sea, ¿dónde ha habido 100 años de comunismo? O sea, ¿qué dices? O sea, ¿de qué cueva has salido? Pero que son todos así. Dices, es que Netflix... Bueno, el repaso está muy bien, vale. Comentarios absurdos. De verdad, verdaderamente absurdos. Bueno, lo de que han limpiado el suelo con él y tal, bueno, pues eso es gracioso. Pero de verdad, hay otros que son... Como ese que he leído, verdaderamente terroríficos. Verdaderamente terroríficos. Bueno, veo que hay mucho insulto, mejor... mejor lo quito. Pero hay un montón de comentarios así que dices, no sé, es que esto desmerece a Fernando, no le está apoyando. Bueno, yo he hecho este vídeo desde el respeto absoluto. ¿Que me va a venir mucha gente a insultarme? Seguro que sí.
Pero bueno, son bienvenidos a que me den visitas. Así que bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos, espero que este tipo de vídeos os guste, me lo dejáis en comentarios, junto con la horda de insultos, pues ahí me podéis dejar un comentario de me parece bien, haz más vídeos así. Me podéis dejar algún comentario así también, ¿eh? Que no se muere nadie. Y bueno, otra cuestión, me ha escrito gente diciendo que alguien les ha desuscrito de mis canales, entonces quería deciros... Aparte de que ya sabéis que estas semanas hemos estado un poco de campaña con que la gente se suscriba, que os suscribáis, por favor, que la mitad de la gente que nos ve usualmente no se suscribe. Y a nosotros nos hacéis un favor grande. Así que bueno, también pasarle masivamente, yo le etiquetaré este vídeo a Fernando Paz y poner, me debes una tertulia. Me la debes.